Bueno, entrando en lo práctico, voy a mostrar el aplicativo de ejemplo utilizando XML. Pues en este inicio obviamente está la definición, que es muy importante, se los dejo ahí para recalcarla. Anexo también les voy a colocar la presentación. Este aplicativo de inicio me permite, teniendo un archivo de intercambio XML, con PHP, HTML y CSS, hacer una pequeña aplicación que me permite hacer la consulta de un XML, la renderiza y la muestra, por supuesto, en HTML con todo este tema de maquetación, y me permite también intercambiar o manipular ese XML. Digamos, voy a agregar un artículo más, un libro más en este caso, porque nuestro sistema, pues como lo pueden ver, es un ejemplo de un pequeño sistema de información para biblioteca, y le podemos agregar cualquier tipo de información para manipularla, pues utilizando nuestro famoso formato XML. Voy a agregar aquí un registro cualquiera. Esto ya lo hemos hecho suficientemente, ese formato del formulario, y al enviarlo pues nos permite, una vez que se agregó, ir a la consulta y por supuesto nos agrega los registros que estamos generando actualmente en la tabla, y también me permite borrarlo. Digamos, vamos a borrar este libro, Recetas del Mundo, borrar, registro eliminado, regresar, e inmediatamente en la consulta pues se encuentra actualizado. Todo lo estamos haciendo con un archivo interno que está hecho en XML. Aquí está el archivo abierto físicamente, ya lo voy a explicar. Simplemente lo vamos a formatear para que lo leamos mejor, y es toda esa manipulación. Este mismo esquema lo podríamos hacer en la web. Bueno, voy a pasar a explicar el código rápidamente de cada una de las funcionalidades. Inicialmente, tener en cuenta y recordarles que esta correspondería a nuestra sesión 8 en nuestro seminario PHP, que como de costumbre está disponible el código en el GitHub, en el repositorio del GitHub, para que se guíen con él. Bueno, en nuestra sesión 8, pues como hemos venido trabajando en un estándar, pues ya hay una estructura del software o una arquitectura. Se nota desde el principio que les he insistido mucho en manejar una arquitectura de trabajo. En ella pues tenemos acá en el raíz los archivos que son las vistas, llamémoslos así, o los formularios. Pues esta sería una vista, esta sería otra vista, y en la parte de app está el código interno, ¿sí?, que está en PHP. Para este ejemplo ya he hecho un salto importante, y es que los archivos que son vistas, que sabemos que son HTML, sin embargo ya los estoy grabando con extensión .php. Sin embargo, si vamos a observar index en nuestro editor, index, como lo pueden ver, tiene sentencias HTML ya conocidas por nosotros, pero también tiene inserto PHP. Vamos a entrar en una fase ya un poco más avanzadita de programación con algunas técnicas que vamos a empezar a aplicar en este proyecto sencillo. Ya dentro de esta parte externa, para lograr buen entendimiento en este esquema de organizar los proyectos, o lo que llamamos una arquitectura del software, en esta arquitectura la parte que el usuario va a ver lo vamos a llamar vistas, y para que lo entendamos fácilmente le he agregado la extensión BTA de vista, de manera que tendré una vista para agregar, y en app el agregar, que es el código que lo hace. Esta BTA o vista será la parte visual, corresponderá a esto, y lo que está por debajo, que hace la acción, va a estar dentro de app, dentro de la aplicación. ¿Qué estamos cumpliendo ahí? Uno de los primeros estándares o normas o buena práctica que se debe hacer siempre en programación.
Y ese estándar es que se debe separar. Un momento, buscamos aquí el código. Que se debe separar siempre la presentación o las vistas de la lógica. ¿Qué estamos empezando a hacer aquí? Buenas prácticas de codificación. Como en todos los oficios, se requieren buenas prácticas, ¿sí? Una enfermera no atiende una paciente sin haberse lavado las manos y utilizar su uniforme. Y en todas las profesiones hay buenas prácticas. En la nuestra también. Y desde ahora vamos a empezar a implementar unas buenas prácticas que, entre otras, voy a reducirlas a 5 en esta primera parte. Primer buena práctica sugerida. Siempre tenga en cuenta que usted desarrolla para el cliente. Olvídese de su ego como programador. Olvídese de demostrar que usted es capaz de hacer que un poco de cosas ocurran, giren y roten y el código lo haga lo complejo, enredado, que solamente lo entiende usted, pero funciona. Sáquese de su mente eso. Usted está hecho para programar hacia el cliente. El cliente es el que paga. El gerente de proyectos es el que paga. Y usted programa para él. Programe de una manera que el cliente entienda. Y programe siempre para trabajar en equipo. Utilice siempre buenas prácticas. Segundo, siempre comente el código. No sea chambón. Es simplemente un chiste, pero para que lo memoricen. Y es que hoy día el tema del programador solo, estilo Robin Hood, estilo superhéroe, es un tema solamente de las películas. Hoy en día, cuando tú programas, programas en equipo. Si quieres trabajar en esto profesionalmente, si simplemente hacer un hobby y tú vas a programar para ti, bueno, no comentes el código. Pero si piensas trabajar en codificación con equipos de desarrollo, sea que trabajes desde tu casa, en teletrabajo o en una compañía, etcétera, la segunda buena práctica más recomendada es que debes comentar el código, porque alguien va a leer tu código, alguien va a evaluar tu código y alguien se va a guiar con tu código. Entonces, si no lo comentas, el código va a ser muy duro de leer. Por lo tanto, después el mantenimiento posterior del código va a ser complejo. Tercero, recicle y reuse. Si ya inventaste la rueda, ¿para qué la vuelves a hacer? Un ejemplo perfecto de eso es lo que venimos haciendo. Nótese que durante todas las sesiones yo he reusado el mismo esquema o la misma arquitectura de trabajo. Solamente le acabo de hacer un pequeño cambio y es en nombrar las vistas como BTA. Pero en lo demás, toda la arquitectura, mire que hemos estado reciclando y la reusando el esquema. Porque ¿para qué inventar la rueda? Número uno. Número dos, ya ustedes tienen un estándar de trabajo y van a saber que todas las sesiones las voy a trabajar igual. Lo que va a hacer que ahorren tiempo. Eso mismo piénsenlo cuando estén trabajando en codificación con cualquier par o con cualquier equipo de trabajo. Cuarta buena práctica. Separe la presentación de la lógica, la acabo de explicar. Una broma, simplemente preguntarle si a usted le gusta la mazamorra revuelta con el arroz chino en el mismo plato. A mí particularmente no me gusta. Yo creo que a nadie le va a gustar eso. Cuando usted revuelve lógica con presentación, es decir, HTML con PHP, a no ser que se requiera por fuerza mayor, lo que está haciendo es una cosa que se llama código espagueti. El código espagueti es ese, que es una chorrera de líneas, muchas líneas, en una sola parte, que no está independiente, es decir, cada capa hace lo que le corresponda, sino que está revuelto lo que es la presentación, HTML, CSS con PHP, y que se vuelve duro de mantener, difícil de leer y complejo para implementar. Y lo tercero, una recomendación de oro para todos, que quiero que siempre tengan en mente en su vida profesional. Evite usar las herramientas de código mágico o cosas que usted desconoce. Ejemplo, veo un video de YouTube y le dicen: si ya programa con la herramienta X, con C#, un ejemplo, o PHP, acaba de salir una herramienta maravillosa que se llama Tumbuktu, la cual con 3 códigazos o con 3 clics en un botón le hace todo el código que usted quiera. La primera
inclinación de uno será a tomarla porque le va a ahorrar trabajo. Pero la pregunta de fondo es, ¿sabes cómo te va a construir el código? ¿Tú vas a dominar el código que te construya? Si se requiere más adelante cambiar algo, ¿tú conoces el código que eso generó y lo puedes cambiar? ¿Es fácilmente mantenible? Entonces el costo de pronto de ahorrar tiempo con una herramienta mágica, entre comillas, o mega maravillosa, va a ser muy alto. Porque cuando lo entregues con tu cliente y el cliente te diga, cámbiale esto, vas a hacer algo grave o vas a llegar a algo grave que se conoce en nuestro mundo como la deuda técnica. Vas a aumentar tu deuda técnica. ¿Qué es una deuda técnica? El tiempo que tú pierdes o inviertes mal en entregar un producto. Aprendices, la plata nuestra se gana siendo óptimos. Cuando yo comienzo a demorarme mucho haciendo un código porque no lo entiendo, estoy pagando una deuda técnica. ¿Qué es una deuda? ¿Y por qué la estoy pagando, la deuda técnica? Porque yo cuando programé de pronto el código no tomé las buenas medidas que debía tomar y después cuando necesité arreglarlo, ya no soy capaz de arreglarlo. Entonces evite las herramientas mágicas para que no adquiera deuda técnica. Dicho esto, entonces vamos al código. Vamos a tener aquí en nuestra arquitectura de software que estamos manejando una arquitectura ya independizando las vistas de nuestra parte lógica. Y vamos a ver inicialmente entonces cómo funciona el asunto. Lo primero es consultar, que es este, que me muestra una vista muy bonita, una tabla HTML, pero tiene insertados valores que trae un archivo XML. Ese archivo ya lo miramos, es tal cual este. Bueno, ese código se llama, bueno, la index por supuesto, inicio es esta que no tiene nada, es un código quieto. Y en consultar está llamando la vista imprimir. Perdón, la cual vamos a observar en este momento. Entonces vamos a la vista imprimir, vamos a editar el código y es una vista que tiene, perdón, vista imprimir, es una vista que tiene muy pocas líneas de código, solamente 48. Y voy a saltarme las primeras líneas y voy a explicar simplemente de la línea 5 a la línea 44 para explicarles otra técnica especial para trabajar rápido en código. En la primera parte que hace en este bloque creo que no tiene mucha explicación, simplemente en la línea 5 coloca un título y de la línea 6 crea una tabla, ojo, un table que abre allí y cierra al final. Dentro del table, un table HTML común y corriente, tengo unos TH que ya los hemos manejado, que son simplemente títulos de las columnas HTML. Y ahora, insertado, tengo un pedacito de código de PHP. Este pedacito de código de PHP. Estoy combinando, por eso coloqué la extensión .php, porque estoy combinando HTML con PHP. En este caso sí lo necesito hacer, porque como pueden ver, esta es la vista y necesito que acá me renderice la información que tengo en un archivo. Por lo tanto, aquí puedo usar el PHP, porque lo que me está trayendo realmente es la vista que yo quiero traer en tiempo real. Bueno, la línea de PHP es corta y tiene combinación de las dos. ¿Qué hace la primera línea? Esta primera línea XML simplemente crea una variable y carga el archivo aquí, XML. Lo carga con el comando simple xml-load-file y la ruta donde está el archivo, en este caso app, libros, ruta relativa, ¿no? Recuerden que este vista imprimir está acá en el raíz y dentro de app está libros. Bueno, eso es todo. ¿Qué hace simple xml-load-file? Carga un XML estándar y lo transforma en un arreglo asociativo de PHP. Por lo tanto, Pesos XML en este momento es un arreglo asociativo de PHP. Como lo vimos en una sesión anterior, con el for each podemos recorrer los arreglos asociativos o las matrices asociativas.
Y eso es lo que hacemos en esta línea for each, que abre y cierra acá. XML, pues es el arreglo asociativo, y para recorrerlo fácil, entonces lo denominamos como libro as variable libro. Ya lo vimos en la función anterior. Y ahora, dentro del for each, que es un bucle que se va a repetir mientras hayan datos, lo primero que hago es crear una fila. Empieza acá y finaliza acá. Pero como estoy dentro de PHP, debo combinar sentencias HTML, por lo tanto utilizo echo y imprimo entre comillas tr. Ya lo hemos trabajado suficientemente para que me imprima la fila de HTML. Y luego simplemente hago TDs, que son columnas, echo td. Aquí abre la columna, cierro la columna. Dentro imprimo libro, que es el arreglo asociativo, apuntando a su ID asociado. Código, título, autor, editorial, existencia, que si voy a ver acá son código, título, autor, editorial, existencia, porque esto lo transformé en un arreglo asociativo. Cierro la tabla y ahí finaliza el código. Esta línea 35, 36 y 37 la explicaré en más adelante. Y esto me permite entonces dibujar la tabla de esta manera. Los colores y lo demás pues simplemente es la maquetación, ya que aquí tengo un table, y aquí tengo unos TRTD, pues simplemente en la maquetación de CSS también les he anexado al final, para los que no lo han trabajado, pues la maquetación de esta tabla, y por eso tiene esas letras y esos colores. Y aquí hemos hecho lo primero que se llama que es conocido como renderizar una vista. Aquí he renderizado una vista trayendo información de un archivo. Bueno, hemos visto entonces cómo renderizar la vista de un archivo externo, en este caso XML. Y antes de continuar explicando la funcionalidad borrar y la funcionalidad agregar, voy a compartirles un truco de codificación o una buena práctica de codificación. Un ejemplo práctico de esta buena práctica llamada recicle y reuse. Bueno, vamos a analizar. Si ustedes ven el sitio web, tiene pues varias páginas: inicio, tiene consultar, tiene agregar, y si pueden observar, todas las páginas pues tienen un encabezado y un pie de página estándar que se repiten todas. ¿Correcto? Pero en la vida real realmente tengo varios archivos. Aquí tengo index.php, vista imprimir PHP y vista agregar PHP, que son archivos físicamente diferentes. La solución sería entonces para cada uno este encabezado y este pie de página repetirlo nuevamente en cada código. Pero como pueden ver, si yo voy a ver imprimir, agregar, para mi caso, vista imprimir y vista agregar no tienen el encabezado y el pie de página repetido. ¿Cómo hago eso? Un ejemplo perfecto de reciclar y reusar. Como va a estar repetido en todos, entonces voy a introducirlos a otro concepto de programación interesante, y es el uso de las plantillas de diseño. Como es repetido para todos el mismo esquema SS y el mismo encabezado, puedo optimizar eso de la siguiente manera. He creado una carpeta llamada plantilla y en ella tengo un archivo php, header.php y footer. Header corresponderá a la plantilla de cabeza, a la cabeza de la plantilla, y footer al pie de página de la plantilla. Voy a mostrarlos. Voy a abrir header y como pueden ver, simplemente tiene el pedacito de código que corresponde al encabezado de HTML una vez
con la diferencia que lo nombré header y lo guardé con la extensión .php. Si abrimos el footer, tiene el pedacito que me renderizaría el footer. Y todo eso está dentro de nuestra plantilla. ¿Cómo hago para no repetirlo constantemente? Entonces, si ustedes pueden ver la vista imprimir, en la línea 1 a la 3, tengo, siendo extensión PHP, un bloquecito de código de PHP que hace lo siguiente. Incluye _piso once, función predefinida de PHP. ¿Qué hace? Trae un archivo externo y lo pega para que lo digamos como de una manera sencilla. Y dentro de la función predefinida, pues el archivo en cuestión. Para este caso, plantilla encabezado. Es decir, en este pedacito recicla o reusa la plantilla sin tener que volver a copiar todo el código que ya está acá. O sea, me evito copiar todo esto. Simplemente acá lo invoco y él automáticamente me lo hace. Me reduce el código y queda más legible. Este ya es el código en sí de la vista imprimir. Aquí finaliza el código en sí. Y el pie de página, pues entonces hago la misma sentencia. Incluye _piso once, plantilla footer, para que él me renderice automáticamente hacia todos el mismo estándar. Voy a ver vista agregar. Y como podrán ver, tiene exactamente lo mismo. Y si hago muchísimas vistas, en todas utilizaré lo mismo y optimizaré el tiempo. Reciclaré y reusaré. Un ejemplo práctico de reciclar y reusar. Si ustedes notan, aquí tengo el menú. Supongamos que yo quisiera cambiar el menú y ya hubiera hecho aquí 10 vistas. Me diera cuenta que acá me falta una opción más en las vistas. Si no utilizara esa técnica que les estoy explicando de reciclar y reusar, tendría que ir por las 10 y cambiar. Pero para este caso, simplemente voy a la plantilla, voy a agregar otro, para el ejemplo, para que nos guiemos, le voy a aplicar aquí el XXXX, lo guardaré y lo renderizaré, y van a poder observar que en cualquiera inmediatamente reciclé, reusé el código y fui óptimo. No tuve que volver a escribir más código, sino que lo escribí solamente una vez. Voy a eliminarlo y lo voy a guardar. En la práctica ya hemos visto entonces reciclar y reusar, separar de la presentación de la lógica. El comentario de código siempre lo hemos estado haciendo desde el principio y no hemos visto todavía lo de las herramientas mágicas. Sugerencia que vayan implementando todas estas técnicas siempre en su estilo de codificación. Bueno, terminemos entonces de explicar la funcionalidad. Nos faltaría, ya habiendo visto las plantillas, nos faltaría el tema de agregar y el tema de eliminar. Ya hemos consultar, ahora vamos a ver agregar, que simplemente ya hicimos el ejemplo tal cual. Sin embargo, lo voy a repetir. Voy a agregar aquí un código cualquiera para optimizar el tiempo, pues vamos a hacerlo lo más rápido posible. Historia de éxito y la cantidad, pongámosle que hay un libro. Agregamos. Ahí tengo una falla que me falta todavía el mensaje de agregado exitoso, y vamos a consultar y pues ahí tenemos nuevamente nuestro Moby Dick. El código lo explicaré, está en vista agregar, esto corresponde a la vista, y en app está la lógica, llamémoslo así, agregar. Voy a cerrar estos dos para que no nos distraigan. Y vamos a analizar la vista y el código. La vista, pues obviamente, como su nombre lo indica, es un formulario en HTML con el truco de reciclar y reusar de código que ya tenemos. Y observe lo bonito, y es que el código queda muy limpio.
La vista solamente tiene lo que corresponde a la sección y al formulario. Y por supuesto este formulario está llamando a su lógica, que se llama agregar PHP dentro de app. Aquí ya esto lo hemos explicado suficientemente. Simplemente son los input type del formulario. Cuando él coge la información y la envía a agregar, entonces irá a la lógica, que es esta, donde sí debemos concentrarnos en el código. El código no está comentariado, adrede para que lo vamos comentando durante la explicación, y lo he separado como en bloquecitos. En este primer bloque lo hemos trabajado suficientemente. Simplemente nos está llegando el valor de la variable enviada desde el formulario a nuestra parte lógica, lo que enviamos por el método post a una variable de PHP que hemos creado o seteado. Esa primera línea, la línea 2, error reporting, error separador y parse. También es un tema que tenía por explicarles. Simplemente si quiero activar o desactivar que me salgan los errores de código. Más adelante en el video voy a explicar cómo funciona. Entonces este bloque de código simplemente lo que hace es recibir la información para que pues la podamos manipular. Bueno, en este siguiente bloque de código, estos dos, hago algo bien interesante utilizando comandos predefinidos de PHP. Creo una variable llamada XML, la cual voy a setear utilizando un comando de PHP new DOM document, que me permite manejar maneja el esquema de documentos de la web. Recuerden que los documentos de la web, una página cualquiera, pues tiene un esquema de documentos que son las etiquetas HTML. ¿Sí? Si ustedes ven cualquier código de la web, pues vamos a ver que se compone de etiquetas HTML, y si lo podemos observar, las etiquetas simulan como un árbol, ¿no?, de jerarquías. Acabamos de ver XML y vamos a notar que se parecen muchísimo. El nodo padre es HTML, dentro tiene un nodo hijo llamado hit y otro nodo hijo llamado body, y dentro de hit pues tiene sus elementos. Si hacemos la analogía con XML, ¿qué hace la sentencia new DOM document? Me permite en esta variable XML manejar todos los comandos para manipular etiqueta por etiqueta de HTML o XML con PHP. Es bien poderosa. Como XML ya tiene esa funcionalidad, entonces ya puedo llamar una serie de funciones que tiene XML. Son varias, pero aquí tengo las más importantes para poder recorrer el árbol del DOM. Entonces la primera es con el símbolo flecha, llamo de XML, que ya tiene todo este DOM document, llamo un método que se llama load, o una función que se llama load, que lo que le permite es cargar un archivo para analizarlo, manipularlo. En este caso pues obviamente mi archivo va a ser libros.xml, que es donde está almacenada mi información, que por supuesto está en el mismo raíz. Ya lo vimos suficientemente, sin embargo lo voy a abrir, y es no otra cosa que el archivo HTML. Voy a formatearlo, format document with XML tools. Aprovecho de paso y les sugiero instalar en el Visual Studio Code un complemento. Iremos por complementos XML, y les sugiero que instalen este complemento XML Tools de Josh Johnson, que como pueden ver me permite manipular con Visual Studio Code pues todo este esquema, y me permite entre otras formatearlo, sombrearlo, botón derecho, format document with, y puedo decirle que me lo formatee con XML Tool y él me lo organiza si el documento está organizado, cosa que me ayuda muchísimo para la lectura.
Bueno, continuamos entonces con la explicación de agregar. Como ya tengo cargado todo el árbol de libros XML, cuando digo árbol me refiero a estos nodos padres, nodos hijos, etcétera. Entonces ya lo puedo manipular y lo primero es crear una variable llamada biblioteca donde voy a obtener todos los elementos que tienen por etiqueta en XML. GetElementByTagName lo que hace es que coge los elementos que tienen nombre de etiqueta, tag, biblioteca, libro, código, título. Este GetElementByTagName lo que hace es que me recorre biblioteca y me los almacena por su nombre. Y ahora creo en biblioteca, por supuesto. Y ahora creo otra variable llamada libro, donde llamo otra sentencia de XML, esta que heredé acá, esto es muy poderoso, que se llama createElement, que me crea una llamada libro. Porque si analizo, yo tengo dentro de biblioteca y dentro de biblioteca, que es el nodo padre, tengo los nodos hijos que son libros. ¿Qué me está haciendo aquí? Entonces me está creando el nodo hijo. Crea el nodo hijo y en esta carga el XML con los nombres de etiqueta. ¿Para qué? Para poderlo manipular posteriormente. Listo. Ya tengo entonces todo esto cargado en una variable de PHP y con sus nombres correspondientes para poderlo manipular. Ahora lo que hago, como estoy agregando, es, como me llegaron de formar estos datos, entonces estoy aquí creando unas variables donde le voy a decir que me cree element otra vez, que va a ser código, título, autor, editorial de existencia, que van a ser las etiquetas que van a ir dentro del libro, o sea, estas. Entonces, en todas estas lo que hago es crear los elementos dentro del nodo hijo. En el siguiente bloque, lo que hago es, obviamente, esos elementos Xcódigo los agrego dentro del documento XML, agrego los elementos dentro del XML hasta acá. Ahora aquí agrego el nodo padre, que por supuesto se llama libro. Estos son los elementos y obviamente los elementos deben ir dentro del nodo padre que se llama libro. Lo estoy haciendo acá. Voy a cortarlo acá y lo voy a poner aquí para que me lo entiendan bien. Aquí le digo a XML que lo que acabo de hacer me lo genere en formato XML. O actualizo el XML, puede ser. Aquí lo salvo o lo grabo y simplemente aquí le doy la opción de regresar. Un pequeño detalle, si han notado, cuando lo agrego, agregar, él me agrega el elemento en XML en desorden. Vamos a explicarlo. Un ejemplo práctico. Cuando lo agrego, si yo voy a observar el archivo físicamente, observe que lo agrega sin ningún inconveniente, pero sin formateo. Por eso la herramienta es importante. Sin embargo, aparte de que no lo formatee, o sea, lo ponga en esta forma visible, bonita,
el XML es agregado perfectamente. Entonces lo sombreo, Format Document With y XML Tools, y me ayuda entonces a que me quede perfectamente formateado el documento. Sin embargo, el documento XML es válido. Ahora explicaré la función borrar. Nótese que en consultar tengo al lado borrar dentro de cada línea. ¿Cómo genero este borrar, este hipervínculo dentro de esta línea? ¿Y cómo hago para que si yo le digo este Moby borrar, me lo elimine y regrese y lo haga automáticamente? Vamos a explicarlo detenidamente. Vamos a cerrar acá y vamos a mirar borrar. Borrar, como ustedes podrán ver, vamos a eliminar este archivo que es basura. Borrar, como podrán ver aquí, no existe en el proyecto como vista. Lo he metido dentro de la vista imprimir y ahí está la opción de borrar. Lo he hecho adrede para que veamos otra forma de trabajar dentro de la programación en PHP. Entonces, si vamos al botón imprimir, vamos a notar que cuando él recorre la tabla, al final me crea una celdita o una columna más, perdón, esta columna borrar, la cual no tiene el dato que le llega en el arreglo, sino que tiene un href, un hipervínculo. El hipervínculo simplemente tiene la palabra borrar. Voy a cambiar el color para que de pronto lo observen un poco mejor. Vamos a buscar un tema que nos permita leerlo mejor. Regresemos al Monokai. Listo. Usted ve que simplemente esto es una href. Aquí termina la A y está la palabra borrar, que es un hipervínculo. Un hipervínculo que tenemos aquí. Dentro del código hay algo nuevo para nosotros, pero nada del otro mundo. href está apuntando a igual a borrar, pero en este caso tiene borrar.php, un signo de interrogación y un código igual. ¿Qué hace esto? Vamos a llevárnoslo para que lo observemos de pronto de una mejor manera. Vamos a observarlo de una mejor manera. ¿Qué hace esto? Hasta este punto, a borrar, simplemente este borrar PHP es igual que como hemos llamado todos los comandos de PHP. Está llamando simplemente a esa ejecución. Y lo que está haciendo es que le está mandando con el signo de interrogación una variable que creé yo. Esa variable la llamé código y le dije igual. Y a la variable le estoy asignando el código que me llegó desde la consulta al archivo XML. Es decir, estoy combinando HTML con lo que me llegó desde la consulta. ¿Cómo hago para mostrar esta variable que tenemos allí? Bueno, allí vamos a probarlo. Quiero que lo observen específicamente. Quiero que no pierdan de vista, por favor, la URL. Y cuando le diga borrar, si ustedes notan en la URL, me está enviando lo que acabo de explicar. Borrar.php, dos puntos, variable, nombre de la variable, y él me coge el código que seleccioné, 139. ¿Qué estoy haciendo acá? Ya no estoy mandando un valor por el método post de un formulario, sino por el método get. Aquí estoy utilizando el método get para mandar por la URL de cualquier navegador una variable. Para este caso es lo práctico, porque necesito que me borre no todos los códigos, sino solamente el código 139. O sea que le estoy mandando una variable por el navegador con la URL. Es decir, si se la mando por el navegador o por la URL, se la estoy enviando por el método get.
Hasta ahora solamente hemos trabajado con el método post. Y esa variable se la estoy mandando al código borrar.php. Bueno, vamos a ver borrar PHP, borrar.php. Entonces, en la lógica está borrar, y la lógica de borrar pues es muy sencilla. Tiene el document que ya vimos suficientemente para poder leer el archivo XML y recorrerlo a mi gusto. Obviamente cargamos el archivo XML, también lo vimos en el código anterior. Y ojo, acá recibo el código enviado, en este caso 139. Entonces en código, con el método get, porque lo mandé por la URL, recibo el código específico. Creo una variable llamada árbol para poder recorrer el árbol de XML. Ya también lo hemos explicado suficientemente. Cuando me refiero a árbol, me refiero a nodo padre, nodo hijo y nodos pues contenidos o atributos del nodo. Esa línea hace esto. Entonces carga la estructura del XML. Para ponerlo de una manera sencilla, la línea 9, este for each es un bucle que recorre una matriz. Y lo que hemos hecho aquí en árbol es que hemos transformado este XML en este cacho XML en el formato que tiene en una matriz PHP. Como es una matriz o un arreglo, lo recorro con el for each buscando el comando query. Ese comando query, ¿de dónde viene? Viene de esta parte del DOM XPath. ¿Qué hace el query? Averigua o pregunta dentro de biblioteca, dentro del libro, el código que corresponda al código que acabo de mandar. Biblioteca, libro, el código que corresponda. Y todo eso lo llama nodo. Si lo encuentra, si el código que le mandé está acá, 120, 99, cualquiera de ellos, entonces aquí lo remueve. Nodo, parent node, recuerden, nodo padre, remueve child, remueve el hijo. Child hijo, parent node padre. Es decir, este es el hijo y este es el padre. Entonces remueve este y este también, libro y lo que tenga dentro. Vuelve y formatea nuevamente el documento en XML, lo salva, muestra registro eliminado y sale. Observémoslo entonces en acción. Nuevamente vamos a borrar MobyDict. Obsérvese que vamos a manejarlo por el método get y por ahí le pasamos la variable de 120 para que me borre ese específico, regresar, y nos borra exitosamente por la lógica que tenemos en esta parte de código.